Yo me encuentro iglesias donde el líder de alabanza le dice a la líder de niños, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y la líder dice, ¿y tú quién eres para darme órdenes? Porque el gran problema, pastor, nosotros como servidores y líderes queremos que la iglesia se acomode a nosotros. Esto no es un juego. Nosotros no estamos jugando a ser iglesia. Nosotros somos iglesia. El pastor le entrega a los ancianos de la iglesia. Y al año los ancianos de la iglesia están sacando al pastor. Entonces, un completo desorden, todo el mundo termina haciendo. Entonces, yo quiero hacer lo que yo quiero en la iglesia. No hay disciplina, no hay orden, no hay estructura. Desafortunadamente, Pastor Tony, cuando he hablado con muchos pastores, se quedan en el conformismo y dicen que yo estoy conforme con las 20 ovejitas que Dios me regaló. Yo estoy conforme con las 30 ovejitas. Eso es una mentira del diablo y lo vamos a aprender en estos talleres. Bendiciones a todos. Una vez más, estoy de nuevo acá, como todas las noches, como todos los sábados, a esta hora. Estamos acá en esta programación. Hoy no voy a tener a los pastores de costumbre. Hoy no tengo, obviamente, a los pastores nuestros, pero tengo una persona especial. Digo especial porque creo que, a mi entender, es una respuesta de Dios. Yo siempre he sido un pastor, y ustedes lo saben, sobre todo los que me conocen, muy inquieto por el asunto de extender el reino, de no conformarnos. Yo siempre he dicho en mi manera de pensar que la iglesia nunca se llena. Lo que se llena son los templos. O sea, la iglesia nunca se va a llenar. ¿Okay? Lo que se llenan son los templos. Yo creo que los pastores tenemos la visión de saber eso. Por lo tanto, nuestro medidor como hombres de visiones no puede ser los templos, sino la iglesia del Señor. Y lo digo porque siempre he estado inquieto por nunca aceptar, y creo que hasta ahora el Señor me ha ayudado, es quedarme en un local. Yo creo que la iglesia tiene que ir en constante crecimiento. Lo dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, como dice que va de crecimiento en crecimiento. Y digo esto porque yo buscando material para mi iglesia, porque creo que esto es una responsabilidad de todos, no mía, encontré un personaje aquí en Atlanta, que ya mismo lo voy a presentar, y lo encontré en YouTube. Él estaba hablando de 5 rocas, dice, que necesitan los pastores para potencializar la iglesia, o 5 brujas, como le dice, que necesitamos sacar. Y me llamó la atención lo de brujas, porque sé que no es una palabra común, y no me gusta mucho lo común, porque lo común, por eso se llama común, porque nunca resuelve nada. Y eso que me cautivó, 5 brujas que debemos sacar. Cuando comencé a escucharlo, yo dije, wow, espera. Entonces hice un paréntesis en lo que estaba viendo. Y ese mismo momento comencé a buscar toda la información en cuanto a ese hombre. Vi, obviamente, quién era, de dónde viene, él lo dirá. Y hoy tengo el honor y la bendición de tenerlo en este programa. Vamos a hablar de todo esto que le acabo de decir y más durante el transcurso de la programación. Él se llama Elkin Bastidas. Él es submarinista del ejército colombiano. Ahí se lo dejo en la cámara. Pastor Elkin, un privilegio que esté con nosotros. Muchas gracias, Pastor Viña. La verdad, para mí es todo un honor y un privilegio estar esta noche en este lugar cómodamente, hablando, conversando sobre todo de la expansión del reino, la expansión de la iglesia, cómo arrebatarle las almas al enemigo. Pastor Elkin, antes de comenzar con las preguntas, yo quisiera preguntarle a usted, y que sea usted que lo diga, porque ya me imagino, yo sé que lo vi, sé quién es usted, pero para que el público lo conozca, los que no lo conocen, y que quizás que después de ahora lo van a conocer, van a buscar más informaciones. Pero ¿quién es Pastor Elkin? ¿Quién es Pastor Elkin Bastida? ¿Quién es? Bueno, el primer título que para mí es el más importante
y es el que con quien yo me presento, soy hijo de Dios. Ese para mí es el título más importante. El Señor me ha permitido ser pastor. Llevo ya 15 años como ministro en toda esta carrera, durante más de 15 años. Estuve en las fuerzas militares de mi país, en Colombia, durante 25 años. Hice toda mi carrera militar. Entré muy joven, a los 16 años. Cuando muchos están pensando en qué hacer en la vida, yo a los 16 años dije, yo quiero terminar mi carrera militar, y a los 40 años ya, gracias a Dios, salí pensionado de las fuerzas militares de mi país e inicié este proceso del ministerio como pastor. Y bueno, actualmente nos encontramos dirigiendo esta organización que se llama Instituto I7 como CEO principal de la organización Instituto I7. Pastor, usted estuvo en el ejército de Colombia. En la Navy, en la Marina, para ser más exacto. Estuvo joven, usted está joven. Sí, de entre los 16 años. ¿Y a los cuántos se graduó? Terminé mi carrera a los 40 años exactamente. ¿Cuántos años le sirvió? 25, 24, casi 25 años. Eso le sirvió de mucho, ¿no? Claro, me sirvió muchísimo. De pronto voy a contar parte de mi testimonio de vida y aprovecho, pastor. Yo vengo de un hogar disfuncional. Es decir, yo nunca tuve padre. Y los que han vivido la experiencia de no tener un hogar disfuncional, Dios es perfecto. Y Dios por eso establece padre y madre, para tener un modelo a seguir. Para mí mi madre fue mi gran superhéroe. Ella se esforzó, hizo todo para sacarme adelante. Pero ella es mujer y no tiene el ADN de un hombre. Entonces, cuando yo crezco y me formo, yo salgo con ciertas falencias. Le voy a poner un ejemplo, pastor. Yo nunca tuve un padre que me enseñara cómo reparar mi bicicleta. Mi madre hacía lo mejor. ¿Y qué hacía mi madre? Mi madre compraba, llamaba o contrataba a la persona que reparaba la bicicleta y me tenía al día siguiente la bicicleta reparada. Entonces, yo cuando me voy a enfrentar al mundo, me enfrento con ciertas falencias por no tener ese modelo a seguir. Yo siempre he dicho que mi padre fue la Marina. Fue el que me brindó el carácter, fue el que me brindó ciertos vacíos que traía de mi hogar. Para mí es muy parecida a la historia de Moisés. Moisés no podría haberse convertido en un libertador e entrenar a Josué, para ir al campo a la guerra si él no hubiera pasado por Egipto. Porque Egipto es una nación de conquista y él ahí aprendió el arte de la guerra. Dios permite que pase por Egipto para luego preparar al pueblo para la conquista. Y eso es lo que a mí el Señor me permitió, hoy yo lo entiendo, me permitió estar esos 25 años en las fuerzas militares para tener este proyecto hoy que se llama Instituto I7 de formación de iglesia. ¿Usted conoció al Señor durante su carrera militar? ¿Usted nació en un hogar cristiano o usted lo conoció Prácticamente después? nací en un hogar cristiano de adolescente. Yo conocí al Señor a los 13 años exactamente de edad. Óigame, a mí se me hace fácil hacerle esta pregunta porque yo soy no digo de padrastro, lo que pasa fue que yo me crié con mi hermano fue militar también, y gracias a mi hermano, yo pude conquistar lo que llama la disciplina. Yo soy un hombre muy enfermamente disciplinado, y obviamente cuando niño me costó mucho, porque no lo entendía, pensé muchas veces que era un abuso que se estaba cometiendo contra mí, pero después de adulto, le agradecí a mis hermanos tanto el haberme disciplinado al nivel que él me disciplinó. Le digo esto porque estoy seguro que lo motivó. Conociendo yo la iglesia del Señor, la que pastoreo por 10 años, y la que nací creo que por más de 40, porque yo nací dentro de la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, me atrevo a decir, y eso lo dirá usted por su propia boca, cuando usted llega con todo ese mundo de disciplina y de esfuerzo, que obviamente son las que hacen que ustedes los militares vean al mundo a sus pies, y no permitan, y yo sé que un militar, porque conozco a mi hermano, no coincide que el mundo pueda vencerle la vida.
eso a través de la disciplina. Cuando usted llega aquí a la iglesia, porque este programa que yo sé que durante el desarrollo de esta conversación lo vamos a hablar, porque aunque ya comenzamos mañana aprovecho la oportunidad a la iglesia, comenzamos mañana a las 9 de la mañana, ya nuestro entrenamiento con este gran hombre de Dios. Pastor, esa se pudiera decir, no sé, usted lo responderá, que esto que usted presenta aquí como el Instituto I7 fue una idea de una deficiencia que a través de la admisión de su disciplina militar usted vio en la iglesia. Así es, pastor. Realmente nos dimos cuenta, porque digo que nos dimos cuenta porque yo no soy solamente en la organización, somos un equipo. Nos dimos cuenta que la iglesia desafortunadamente tiene una gran falencia. Y en los talleres y en la capacitación, una de las cosas que nosotros más resaltamos es que la iglesia se construye con disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, agarrado a la mano de Dios. Porque Dios tiene que estar en todo. Repita eso. Nuevamente lo digo, la iglesia se construye con disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, agarrado a la mano de Dios. Dios tiene que estar en todos los planes y proyectos, obviamente. Pero entonces no basta que Dios esté conmigo. No, se necesita disciplina. Mire que iniciamos el primer pilar es con la disciplina. Y desafortunadamente, y voy a ser fuerte con lo que voy a decir, pastor. No, dele. En este país encontramos muchas iglesias que tienen mucho conocimiento bíblico, doctrinal, y eso está bien, pero son indisciplinadas. Ay. Y eso no hace llevar a que el reino se extienda al nivel que Dios quiere llevar la iglesia. Sí, porque fíjese una cosa. Y no quisiera coger para allá, eso me lo reservo para la educación de la iglesia, pero una de los fracasos que tiene la indisciplina es que no es perseverante. Y una de las victorias que tiene la fe es la perseverancia. Fíjate qué cosa, fíjate qué contraste. Uno de los fracasos que tiene la disciplina es cuando encuentra personas que no son perseverantes. Y una de las cosas más delicadas de la fe, por eso que la Biblia dice que los que perseveran o los que esperan en Jehová, los que pacientemente. Entonces, lamentablemente, ahí podemos amanecer hablando. Pero bueno, hay más que hablar. Pero obviamente yo sé que uno de los errores más grandes que tiene la iglesia, y yo lo pude ver también, óigame bien, yo lo pude ver, es que la falta de disciplina, óigame bien, la falta de disciplina hace que esta iglesia no sea perseverante. La mayoría, para continuar el tema, la mayoría de hombres que vieron la mano de Dios moverse, no la vieron desde el primer día. Tuvieron que esperar y tuvieron que luchar como Jacob para ver la respuesta de Dios más tarde. Pastor, otra pregunta que le hago. ¿Cuál ha sido, antes de entrar al tema, porque yo quiero que usted me hable de esas 5 rocas, por lo menos a manera de introducción, yo sé que usted nos la dará mañana a la iglesia, pero para el público que hay casi 75 mil seguidores, que a lo mejor, quién sabe si un pastor de esos se interesa, usted se comunica conmigo a través de las redes sociales, que yo lo conecto con el hombre, o las iglesias que nos ven, nos interesa por este programa. Y ya vamos a hablar de esas 5 rocas. Vamos a hablarle, aunque sea por encimita, porque así como me llamaron la atención a mí, yo sé que a muchos hombres de Dios y a muchas personas y a muchas iglesias, porque yo creo que, aunque usted se la da a pastores, yo pienso que esto es un asunto para la iglesia del Señor entera. Una pregunta que le hago, pastor, ¿cuál ha sido la reacción de la iglesia en cuanto, o bien sea los pastores que han aceptado que usted lleve este programa, aquellos que a lo mejor por la medio de las redes sociales han podido ver este programa y no lo aceptan? Yo conozco, yo puedo, en parte pude ver algunas opiniones que le dan encontradas que se le da a usted. Pero ¿cuál ha sido la reacción, pastor, de la iglesia del Señor en sentido general? La vaga y la activa. ¿Cómo han recibido ese sentir suyo aquí en la iglesia?
del Señor? Bueno, nosotros hemos podido capacitar en estos 4 años unas 300 iglesias latinas, de todo nivel, iglesias con equipo pequeño, mediano y mega iglesias, inclusive hemos podido capacitar. Pero la reacción que hemos tenido no es tanto de los pastores, la reacción mucho más es del equipo, es decir, de su equipo de liderazgo, del equipo de liderazgo de los pastores. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay líderes cómodos en la iglesia, líderes de título. Y cuando tocamos la llaga de la disciplina, cuando tocamos este punto, se mueven los muros. Porque ya llevamos en una rutina de llegar tarde el día domingo, de servir, de esto. Pero es que la iglesia, yo siempre le he dicho, la iglesia no es un culto el día domingo. La iglesia es mucho más que un culto, un servicio. Entonces nos acostumbramos solamente al servicio, al culto. Entonces cuando al equipo de liderazgo se le mueven esto, que tiene que cambiar su estructura mental, que es lo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona 2 tipos de guerras. ¿Cuáles son los 2 tipos de guerras? La contra principados, gobernantes, huestes espirituales de maldad, en el libro de Efesios. Que están organizados. Y eso, el enemigo está organizado por estructura. Tiene una jerarquía. Y la otra guerra que también menciona el apóstol Pablo, que es la más difícil de vencer, es derribando fortalezas mentales. Esta es la más difícil de vencer en el equipo de trabajo, de liderazgo del pastor. ¿Por qué? Porque es que los líderes dicen, es que es así. Así me quedo y así me muero. Solamente un pequeño punto, pastor. La manera de evangelizar de hace 20 años no puede ser la misma manera de evangelizar en estos tiempos. Entonces venimos con esas estructuras que tienen que ser así, porque es que así me lo enseñaron hace 20 años. Y creemos que debe ser así, pero no estamos viendo resultados. Entonces, todo esto hace que haya un choque en el equipo de liderazgo. Yo se los advierto al pastor. Mi función al dictar estos talleres es desacomodar al equipo, porque están muy cómodos. Y así no vamos a llevar a la iglesia al nivel donde Dios quiere que la llevemos. Eso sí. Realmente. Hemos tenido iglesias donde el equipo entiende. Por ejemplo, ahorita tuve una iglesia de un pastor, se llama el pastor Alfred, creo que está en la Florida. Y él me dice, ya hablando de manera individual, me dice, Pastor Elkin, me tiene al equipo volando. Me lo despertó, ahora están detrás de mí, vamos a la conquista. Entonces, realmente ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es dictar la capacitación a las iglesias. Nuestro objetivo es ver que la iglesia tenga frutos. Debido a que también me encuentro, pastor, con muchos pastores que dicen, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo. Algo me falta. El problema es que ese algo nadie nos lo ha enseñado. Nos enseñaron, como digo yo, a ser excelentemente pastores. Lo manejamos a la perfección, pero nadie nos enseñó cómo hacer iglesia y cómo hacer iglesia en estos tiempos, que es completamente diferente a lo que se hacía hace 20 años. Eso usted tiene que repetirlo. Eso. Nos enseñaron a ser pastores. Excelentemente pastores. Pero no a hacer iglesia. Son 2 cosas. Entonces manejamos el culto a la perfección. Tremendo. Sabemos hacer el culto. Ahora vienen los diezmos, viene la ofrenda, viene la administración. Eso lo manejamos a la perfección. El programa del servicio. El programa del servicio. Pero el programa de la iglesia. ¿Y el resto qué? El programa de la iglesia. Porque la iglesia no es un culto el día domingo. La iglesia es mucho más que un culto el día domingo. Entonces, nadie nos los enseñó. La iglesia es la programación de la semana. Exactamente. El día de domingo. Wow, interesante, pastor, porque mire, déjeme decirle algo. Yo le digo a mi esposa, y decía hace un rato, que usted es el próximo capítulo de parte de Dios. Por eso no quise menospreciar. Yo, si hay algo que me ha enseñado la disciplina, es que lo que Dios pone en el momento, tómelo. No le dé chance para el mañana, porque el mañana no existe. Cuando yo lo vi por las redes sociales, yo esa mañana me estaba levantando. Ojalá hay muchos pastores copien. Bueno, pastores que tienen visión, obviamente, porque hay pastores conformistas. Cuando yo vi esas 5 rocas que ya vamos a hablar, y yo dije, sacando esas 5 brujas, yo dije, esto está interesante, porque cualquiera que ve mi iglesia, ahí no cabe una gente, pero es como yo digo, pastor, los templos se llenan, la iglesia no, o sea, yo no puedo tener, yo como pastor no puedo tener visión de templo, sino visión de iglesia,
Porque si tengo visión de templo, ya yo tengo mi límite. No importa que Dios me lleve ahí. Si tengo visión de templo, nomás voy a tener visión hasta las 4 paredes. Entonces, yo siempre, y lo sabe el pueblo que pastoreo, que yo nunca es dicho con mi boca, este es el lugar donde yo me voy a establecer. Porque yo vi que el pueblo de Israel llegaba y hababa un campamento, pero Dios le hacía que desbaratara el campamento y se fueran a otro lugar. Y esos niveles, yo creo que eso se tiene que dar en cada ministerio, que está pagando precio, porque usted lo acaba de decir, y yo dejé que usted lo dijera, pues yo lo he dicho acá, cuando Dios le está diciendo a Josué en el capítulo 1, del 1 al 8, esa conversación que tiene Dios, mira que te mando, y mira, para mí le está diciendo en pocas palabras, óyeme bien, yo necesito, si tú estás dispuesto a hacer lo que tú vas a hacer, porque yo quiero que tú entiendas que yo sé lo que voy a hacer. Y no vamos a hacer nada entre tú y yo si yo sé lo que voy a hacer y tú no sabes lo que tienes que hacer. Para mí esa conversación de ese capítulo, de ese versículo del 1 al 8, es eso lo que está diciendo. Y yo apremio la visita suya a este lugar. Yo apremio que mañana comience esto acá, porque creo que es la respuesta de Dios. Óigame bien. A este ministerio en el momento. Mire, una pregunta yo quiero hacerle antes que usted me le dé una vueltecita aquí para que lo escuche el público en este asunto de las 5 rocas. Pastor, le hago esta pregunta. Cuando usted trae esa propuesta a la iglesia, cuando usted viene y de pronto de una manera u otra ya hay pastor o antes o después, pero cuando usted se dio cuenta que había un déficit, que la iglesia, como usted dijo, y creo que lo basa usted muy claro en hombres que se enseñaron a cómo pastorear, pero no a cómo ser iglesia. En ese momento es que nace la idea de este proyecto Instituto I7. Sí, en ese momento nace. Realmente nace es en el tiempo de pandemia. Mire que desafortunadamente la pandemia a muchas iglesias las mataron y otras despegaron. Si fue un tiempo que Dios permitió. Algunas iglesias se murieron. Y en ese tiempo, Dios, estando encerrado en las 4 paredes, conversando con el Señor, Dios pone el sentir, porque la Biblia dice que Él pone el sentir, el hacer, como el querer como el hacer. Nos reunimos con mi equipo, que realmente somos 3 personas que iniciamos este proyecto de Instituto I7. Dimos la idea y empezamos. Y nos dimos cuenta que sí. Empezamos a ver resultados y cambios en el equipo de liderazgo de la iglesia. Y ahí entonces nos expandimos. Hoy, 4 años después, ya este proyecto lo vamos a hacer el lanzamiento a partir de este 2025 para toda Latinoamérica, porque solamente lo estábamos manejando aquí en los Estados Unidos. Pero ahora a partir de aquí queremos tomarnos también toda Latinoamérica. Pero sí, nació precisamente en todo este proceso de la pandemia, que para algunos fue algo crítico, pero para muchas iglesias fue el arranque y el despegue de lo que hoy son. Pastor, antes que termine el programa, yo quiero que usted, por encimita, porque eso lo que más me llamó la atención, y tuve la bendición de parte de Dios de tenerlo en el estado, porque obviamente otra bendición es que nosotros vamos a tener no sé si la única, o otros lo han tenido ya, la bendición de que usted va a personalizarnos el instituto los domingos en la mañana. Vamos a tener la bendición de poder contar con usted personalmente, cosa que no todas las iglesias lo tienen. Y gloria a Dios por eso, porque mire, yo no sabía y no pensé cuando puse ahí la información que usted pide, jamás pensé que usted vivía en Atlanta. Pastor, a ese público que lo está viendo ahí, son 70 y pico de mil seguidores, hay pastores, pónganme atención a los pastores que estén viendo esto, a los miembros de la iglesia que miren esto, para que se los recomienden a sus pastores. Porque yo sé que hay mucha gente de visión, hay pastores con visión. Esto no me llegó de la noche a la mañana. Para mí, el pastor Elkin aquí es una respuesta de Dios a mi inquietud
óigame bien, el Señor dijo en su palabra, oren al Padre, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Yo oré, y ¿sabe lo que tengo hoy en casa, lo que tengo hoy acá en este canal? Tengo la respuesta de Dios, óigame bien, a alguien que me viene a preparar, óigame bien, obreros para la mies. Porque también otra cosa, ¿de qué nos sirve tener obreros si no lo capacitamos para ir a cultivar las mies? Porque hay gente, hermano, que de su diablo, de su religión, de su mundanalidad, óigame bien, de sus ideales humanos, lo dominan bien. Y muchas veces nosotros salimos, y creo que es una de las cosas que necesitamos como iglesia, pastor. Solamente estoy dándole valor a lo que este hombre va a hablar en estos próximos minutos. ¿Sabe una cosa? Uno de los fracasos de nuestro como pastor es que estamos mandando una iglesia sin preparación, contratadito, con una iglesia que ni siquiera autoestima tiene. Iglesia falta de identidad. Óigame bien. Contrataditos en las manos, acusando a la gente que se van a perder y que el infierno existe y que el diablo es peligroso. Hermano, yo creo que esto es lo que necesitamos los pastores. Preparación. Y para esto, yo creo que Dios prepare a estos hombres, porque son llamados especiales, son funciones especiales que Dios ha puesto en su reino. Gloria a Dios, porque tengo la bendición de estar frente a Él, y mañana voy a tener la bendición de tener ya nuestro primer entrenamiento. Pero yo quiero que usted escuche, mi querido pastor, mi querido iglesia, todo aquel que escuche lo que este hombre va a hablar a continuación. Yo no lo voy a interrumpir mientras él le está hablando de esas 5 brujas que él le llama, que hay que sacar de la iglesia, para que usted se lo recomienda a su pastor. Y pastor, póngale atención a esto. Pastor, háblame de esas 5 brujas que usted le llama, que hay que sacar de las iglesias para poder potencializarlas. Perfecto. Bueno, la primera bruja que hay que sacar de la iglesia para tener un crecimiento, como todo pastor sueña. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, Pastor Tony, cuando he hablado con muchos pastores, se quedan en el conformismo. Y dicen, es que yo estoy conforme con las 20 ovejitas que Dios me regaló. Yo estoy conforme con las 30 ovejitas. Eso es una mentira del diablo. Y lo vamos a aprender en estos talleres. Que cómo Dios nos formó a nosotros para la conquista, para crecer. Si llegamos a 100, vamos por 200. Si llegamos a 200, vamos por 300. Es algo normal y natural que Dios nos puso en nuestros corazones. Pero esas 5 brujas que hay que sacar de la iglesia para tener un crecimiento numérico, sólido, exponencial en la iglesia. La primera bruja que hay que hacer es hacer un plan de crecimiento para la iglesia. Para tu iglesia como pastor. ¿Un plan de crecimiento? Sí, un plan de crecimiento. Yo a veces le digo a los pastores, ¿tienes un plan de crecimiento en tu iglesia? Y me dicen, sí, Pastor Elkin, nosotros dictamos curso de discipulado, curso de bautismo, curso de evangelismo. Le digo, no. Eso no es un plan de crecimiento. Ese es un plan de formación que es completamente diferente. Que hace crecer espiritualmente las personas, sí, y hay que hacerlo. Pero eso no te trae personas nuevas. Eso no te trae el crecimiento que tú esperas. Entonces, lo primero hay que hacer un plan de crecimiento con metas medibles, específicas y tangibles. ¿Cómo te proyectas y cómo proyectas la iglesia de aquí a los próximos 7 años si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros? ¿Cómo te proyectas de aquí a 3 años y cómo te proyectas de aquí a 1 año? Con metas. Entonces, lo primero que hay que hacer es un plan de crecimiento. Ahora, esto que yo estoy diciendo, yo no me lo he inventado. Esto está en la Biblia. La Biblia dice que aquel hombre que intenta construir su casa y no tiene unos planos y no tiene un presupuesto, jamás la va a terminar de construir. Y es lo que pasa con la iglesia. No hay un plan, no hay un norte y nos dedicamos a hacer cultos los días domingos. A ver qué pasa, a ver qué sucede el próximo domingo. No, hay que hacer un plan. Mire que la misma Biblia dice, jamás la vas a terminar de construir. Lo mismo hay que hacer con la iglesia. La segunda bruja que tienes que sacar de tu iglesia, tienes que tener un equipo de liderazgo entrenado y capacitado para hacer iglesia en estos tiempos. Entrenado y capacitado para hacer iglesia en estos tiempos. Pero desafortunadamente la gran mayoría de las iglesias no tiene un equipo de liderazgo entrenado al 100% para hacer iglesia. ¿Por qué? Porque a nosotros como pastores nadie nos los enseñó. Yo soy pastor formado de seminario bíblico.
Yo estuve en una academia, en un instituto bíblico, y ahí me enseñaron de manera excelente la exégesis, la homilética, la hermenéutica, la realización de bosquejos para predicar, pero del resto no me enseñaron absolutamente más nada. Y me lanzaron al campo de la guerra como nos lanzan a todos los pastores. ¿Cómo lo lanzan a uno? Es que ya tú estás listo para ser pastor, porque predicas bien, porque tienes buen conocimiento bíblico, porque manejas la doctrina, y ahí es cuando se lanzan los pastores y se estrellan con los golpes de la vida. Hay pastores que el golpe es tan fuerte que les enseña el camino y dice, ya entendí, por aquí es. Otros no se han podido levantar por años. Yo tengo pastores, aquí no voy a decir el nombre, pero tengo un pastor en Georgia que me decía, Pastor Elkin, dígame cuál ha sido mi pecado. Dígame cuál ha sido mi pecado. Tengo 10 años con la misma iglesia, no paso el servicio de 70, 80 personas. Nos enseñaron a ser excelentemente pastores, pero nadie nos enseñó cómo hacer iglesia. Entonces, como a nosotros nadie nos enseñó, uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces nosotros como pastores hacemos lo mismo con los líderes. ¿Y qué le decimos? Ahí te entrego el ministerio, mira a ver cómo lo desarrollas y mira a ver qué pasa. Y tenemos en nuestras iglesias un poco de líderes como gallinas en medio de un gallinero, corriendo para todas partes sin norte, sin rumbo, sin saber qué hacer. Se lo digo porque lo he vivido en talleres, así como el que vamos a dar en vivo. Yo he tenido líderes que se me han puesto de pie y me han dicho, pastor, dígame dónde se capacita uno para ser líder. Y el pastor dice, no tengo ni idea, porque es que nadie nos los enseñó. Nos enseñaron, como le digo, a hacer cultos a la perfección. Entonces ya tenemos dos brujas. La primera, un plan de crecimiento. La segunda, un equipo entrenado y capacitado al 100%. No al 90 o al 80 como lo tienen muchos pastores o al 60. Porque yo tengo iglesias donde los servidores le dicen estas palabras a los pastores. Pastor, yo sirvo, pero no me comprometo. Yo sirvo, pero no me... Wow, y el pastor, como no tiene otra alternativa, dice, venga, hermanito, sirva y no se comprometa. Wow. Así no se crece una iglesia. No. Necesitamos un equipo comprometido al 100%. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Y la guerra se gana con los mejores. Si yo tengo mi equipo de liderazgo que me está dando en la iglesia el 50, el 30, el 40%, ya estoy perdiendo la guerra en automático. Es como si fuera el campo de la guerra con un soldado que tiene una pierna así y una pierna no. No voy a llegar al objetivo. Lo mismo es el equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo tiene que estar entrenado y capacitado al 100%. Desafortunadamente, yo digo estas palabras que van a ser un poquito fuertes. El enemigo está más actualizado que nosotros. Eso es 100% real. En todas estrategias de llevarse a las personas para el infierno. Y más organizado también. Y más organizado. Y más perseverante también. Mire, voy a poner un ejemplo sencillo. Mi señora madre, que gracias al Señor Dios me la mantiene con vida, tiene 80 años. Y mi madre cobra su pensión en el cajero electrónico. Mi mamá se quedó en la época del cajero electrónico. Ella no hace una transacción en línea. Ella se quedó allá. Hoy estamos en transacciones en línea. Usted puede comprar rápidamente cualquier producto y le llega a la casa. Eso pasa mismo con la iglesia. Hay iglesias que se quedaron en la época del cajero electrónico. En todas estas estrategias de evangelismo, de crecimiento. De cómo... Tremendo. Pero el enemigo está actualizado. Tremendo. El enemigo está con la inteligencia artificial. Uy. Pero nosotros repartiendo flyers, repartiendo tratados, como se hacía hace 20 años. Entonces, eso es lo que hay que entender la iglesia de hoy. Entonces, ahí es donde es lo difícil de trabajar al pastor con el equipo de liderazgo. Sí. Porque tienen la estructura de hace 20 años, pero el enemigo está actualizado. Entonces, una de nuestras funciones como Instituto I7 es romper esa estructura mental de que los tiempos cambiaron y que lo que necesitamos es resultados. Y los resultados son ver almas tangibles a los pies de Cristo. Entonces, esa es la segunda bruja. La tercera bruja, hay que tener una estructura sistemática dentro de la iglesia. Iglesia que no tenga una estructura sistemática no pasa la barrera a las 300 personas. Por eso es que nosotros vemos la gran mayoría de las iglesias latinas con 80, 70, 100 personas. Y no saben qué pasa, por qué no crecen, por qué no avanzan, porque no hay una estructura sistemática. Tener una organización, manejar un organigrama, trabajar con un CEO. El enemigo, nos lo muestra la Biblia, tiene una estructura organizacional. El enemigo lo tiene. Hay principados, gobernantes, potestades, demonios. Hay un rango, hay una estructura y cada una con sus funciones correspondientes. Hasta gobernadores. Pero cada uno tiene sus funciones y cada uno sabe lo que tiene que hacer. La iglesia no.
La iglesia no tiene una estructura, no hay un orden, no hay una jerarquía. Yo me encuentro iglesias donde el líder de alabanza le dice a la líder de niños, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y la líder dice, ¿y tú quién eres para darme órdenes? Un completo desorden, un completo caos. No hay una estructura, no hay un sistema establecido. Porque pensamos que simplemente todo es hacer el culto el día domingo y que con eso es suficiente. Y voy a ser, no, me perdonan porque soy enfático en esto, pastor, que voy a ser fuerte. Y desafortunadamente muchas veces la iglesia es un completo desorden. Amén, yo estoy de acuerdo con eso. Y las personas se van por el desorden en la iglesia. Estoy de acuerdo con eso. Que no se lo dicen a uno como pastor es completamente diferente. Pero las personas se dan cuenta del desorden que hay en la iglesia. Sí. Que se inicia tarde. Sí. Que la gente corre, todo el mundo habla. Cualquiera persona que conozca un poco de disciplina sabe lo que va a prevalecer o lo que va... Entonces las personas se van y dicen, pero si esta iglesia es un completo desorden. Aquí no se sabe ni para dónde se va. No hay norte, no hay rumbo, no hay un referente. Desafortunadamente. Porque pensamos que simplemente hacer iglesia es ponerme yo como pastor el día domingo a predicar y que la iglesia mágicamente se va a llenar o vamos a expandirla. No, es toda una infraestructura mucho mayor que todo eso. Entonces ya tenemos 3 brujas. Un plan de crecimiento, un equipo entrenado. ¿Por qué un equipo entrenado? Y aquí me devuelvo. Porque solo como pastores no lo podemos hacer. Moisés no lo pudo hacer solo. Ni Jesús tampoco. Necesita un equipo. Suena, parece que no, pero mire, yo hablando de este tema con un pastor, el pastor me decía, oiga, Moisés tenía palabra de Dios. Yo no doy un paso en este desierto si tú no vas delante de mí. Recibió los 10 mandamientos. La gloria de Dios se le reflejó en el rostro a Moisés. Y solo no lo pudo hacer. No. Y no fue una revelación divina que le apareció nuevamente Dios en una zarza. Su suegro, Yetro, le dijo a Moisés, tú solo no lo puedes hacer. Lo mismo con nosotros como pastores. Solo no necesitamos un equipo entrenado. Entonces ya tenemos las 3 brujas. Plan de crecimiento. Liderazgo entrenado y capacitado, porque solo no lo podemos hacer. Y una estructura sistemática. Y la 4ª bruja, que es lo que digo que tenemos que estar actualizados, se llama marketing. Iglesia que no maneje marketing en estos tiempos tiende a desaparecer. Sí. Porque el marketing es una herramienta, es lo que tenemos que entender claro. Yo le doy gracias al Señor porque yo vengo de una generación donde a la televisión se le decía la cajita del diablo. Sí. Y hoy mire cómo estamos evangelizando en las redes sociales. Entonces el marketing es una herramienta, así como la televisión es una herramienta que Dios nos permite utilizar para arrebatarle las almas al enemigo. Es una herramienta. El marketing es muy tangible, es real. Ayuda a traer personas nuevas hasta la puerta de la iglesia. Pero yo siempre aclaro, el marketing no convierte a nadie a Cristo. El marketing no transforma vidas. Quien transforma es la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Pero luego que la persona te llega a la puerta de tu iglesia, como le pasa a muchas iglesias, hay que generar unas estructuras de retención en la iglesia. Por eso es que yo tengo pastores que me dicen, Pastor Elkin, se me convierten a Cristo y no lo vemos más. Bueno, pero gracias a Dios se convirtió a Cristo. Pero ese pastor realmente él quiere que esa persona se le quede en la iglesia. Pero si no tiene una estructura de retención, también se les va a ir. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron fue hacer una bendita llamada el día martes y preguntarle a la persona que nos está visitando por primera vez cómo te pareció el culto, cómo te pareció la prédica del pastor Viña, te esperamos el próximo domingo. Y entonces con una bendita llamada el día martes pensamos que vamos a hacer crecer la iglesia. Se necesita hacer estructuras de retención dentro de la iglesia y dentro de la organización. Y el marketing es real. Lo que pasa es que la iglesia se quedó con el marketing de los años 80 y los años 90. ¿Y cuál es el marketing de los años 80 y los años 90? Evangelizando a punta de flyer, a punta de tratados. ¿Y dónde está el marketing? Yo lo hice. Yo sé que usted también lo hizo como pastor. ¿Qué poníamos en la parte de atrás del tratado? El sellito de la iglesia. La dirección, el teléfono, el nombre. Eso es marketing. Pero eso funcionó hace 20 años. Hace 20 años. Hoy salen pastores, se dedican un sábado en la mañana con su equipo de evangelismo, 4 o 5 horas, a la puerta de un mall, a la puerta de un supermercado, reparten los flyers y a los 20 minutos los ves todos tirados en el suelo. Entonces yo le pregunto al pastor, después de haber hecho esa inversión, que invertiste $1,000, $2,000 en flyer y tratado, de haber trasladado a tu equipo, brindarle equipo, ¿cuántas personas nuevas te llegaron el día domingo a la puerta de la iglesia? Ninguna, pastor. ¿Y entonces por qué lo seguimos haciendo? Pastor, es que así nos enseñaron a evangelizar hace 20 años.
Las guerras se ganan con estrategias y el enemigo está actualizado y la iglesia no. Es lo que tenemos que entender. Y todas estas son herramientas que el Señor nos permite para tener un crecimiento. Y la quinta bruja es una de las más difíciles de tratar en la iglesia. Y es que desafortunadamente muchas veces los pastores, algunos están conscientes del problema que tienen, otros ni se han dado cuenta, donde los pastores terminan acomodándose al equipo de liderazgo. Es que yo tengo que consultarle a mis líderes a ver si se puede hacer. Es que yo me encontré con una iglesia donde el pastor le tenía que consultar a sus líderes si podía hacer una página web o no podía hacer una página web en la iglesia. Y yo, por Dios, ¿a qué nivel hemos llegado? Entonces, los pastores no se pueden acomodar al equipo de liderazgo. Ni siquiera los líderes se tienen que acomodar al pastor. Los líderes se tienen que acomodar a la normativa de la iglesia, a la normativa de la organización. Es como cuando tú vas a un trabajo. Tú no llegas a solicitar el trabajo y dices, es que a mí me gusta trabajar a las 9 de la mañana, entrar a trabajar. No, el trabajo te dicen, aquí se entras a las 7 de la mañana. Si no te gusta, búscate otro trabajo donde tú entras a las 9 de la mañana. Lo mismo en la iglesia. La iglesia tiene que tener una estructura sistemática donde se manejen horarios de llegada, horarios de salida. Todo eso se llama disciplina. Y el que no se pueda acomodar a la normativa de la iglesia, no puede servir. Porque el gran problema, pastor, es que nosotros como servidores y líderes queremos que la iglesia se acomode a nosotros, a nuestro horario, a nuestros sueños, a nuestro deseo. No, sino esto es un caos. La iglesia no se puede acomodar a ti. Tú te tienes que acomodar a la normativa de la iglesia, a la normativa de la organización. Entonces, ahí es cuando tengo pastores, y voy a ser nuevamente fuerte con lo que digo, donde el pastor le entrega el ministerio a 5 líderes que son la mesa, como le llaman, los ancianos de la iglesia. El pastor le entrega a los ancianos de la iglesia y al año los ancianos de la iglesia están sacando al pastor. Entonces, es completo desorden, todo el mundo termina haciendo, entonces yo quiero hacer lo que yo quiero en la iglesia. No hay disciplina, no hay orden, no hay estructura. No hay estructura. Eso no. Y las personas en el mundo que no son cristianas se dan cuenta de eso. Entonces, si allá en mi trabajo, en mi empresa, en mi organización hay orden, y la iglesia no es ordenada. Porque pensamos que simplemente hacer iglesia es hacer el culto y con eso es suficiente. Se necesita mucho más. Y esas son las 5 brujas, pastor, que hay que sacar de la iglesia. Tremendo, pastor. Oírlo hablar así, yo sé que detrás de eso hay un desafío. Yo estoy listo porque me vi en uno. Una de las cosas que hacemos es que llamamos los martes, decirle cómo te pareció la iglesia, cómo tuvo el mensaje del pastor, le damos siempre, nunca hay una abnegación de nadie, pero poca respuesta en la nueva visitación. Yo vuelvo y repito, la razón de usted estar en esta mesa y la razón de que usted comience mañana este discipulado de lo que usted llama Instituto I7 es un sentir de parte de Dios que Dios ha puesto en mí como pastor, en mi esposa, y creo que la mayoría de mis líderes lo saben, es que si hay algo que es imperdonable en todos los aspectos de la vida, es el conformismo. Y menos cuando se trata de Dios, y menos cuando se trata del reino de Dios. Pablo le dijo, o nos dijo, por medio del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no conforméis al espíritu de este siglo, sino que si ustedes logran la transformación de su entendimiento, podrán entender que hay una buena y un buen propósito agradable, voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De eso se trata esto. Espero que aquellos que hayan escuchado al pastor, que no tengan la bendición de, obviamente, de vivir en Georgia y estén por ahí y les llamó la atención, usted tiene forma de llegar a él, pastor. Usted puede decir las redes sociales suyas para despedir este programa. Dígale cómo las personas que obviamente no están en Atlanta, que no son miembros de esta iglesia y tal vez lo van a ver por ahí y le interesaría saber de usted y saber cómo llegar a este programa. Déjele saber de qué forma, pastor. Bueno, hay 2 formas. La publicidad de nosotros está en las redes sociales, como nos contactó el pastor, está tanto en Facebook y en Instagram.
como pastor puedes dejar tus datos personales y en automático mi equipo te estará contactando para brindarle toda una asesoría completamente gratis. O la otra manera, también está mi número, yo no tengo ningún inconveniente. Mi número es el 470-646-8298. Me puede, como pastor, me puede enviar un mensajito de texto, yo atiendo. Pero si de pronto me llama y no le contesto es porque estoy ocupado con otro pastor o con otra iglesia, pero yo atiendo y yo respondo. Nosotros entendemos que nosotros somos 24/7. Nosotros esta capacitación la dictamos de lunes a sábado en cualquier horario. Mañana, tarde y noche. Hay pastores que se sorprenden porque yo a veces termino a la 1, 2 de la mañana terminando la capacitación con una iglesia. ¿Y por qué termino a esa hora? Porque estoy capacitando una iglesia en California. Para ellos son las 9 de la noche, pero para mí son las 11. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente, porque esta es la pasión que el Señor nos ha puesto como organización, es aportar ese granito de arena para la iglesia, para que la iglesia crezca y pueda de verdad cumplir con el propósito de la gran comisión, que es arrebatarle las almas al enemigo. Muchas gracias, pastor. Ya lo escucharon, la iglesia que pastoreo acá en Georgia, tenemos la bendición de que mañana a las 9 comenzamos nuestro entrenamiento. Los líderes se les va a avisar, o ya se les avisó con tiempo, para que lleguen temprano. Vamos a aprovechar a este hombre. Le voy a decir por qué, porque tenemos doble bendición como pastor, y es que tenemos la bendición, no voy a decir la suerte ni la dicha, porque yo pienso que Dios premia el esfuerzo del hombre, y creo que eso es lo que ha hecho con nosotros, y el hambre. La Biblia dice que lo que toque se le abrirán, y lo que llaman se le responderán. Nosotros tenemos la bendición de parte de Dios que nuestras clases no van a ser visual, no van a ser a través de las redes sociales, sino que van a ser personalizadas. Él va a estar con nosotros mañana aquí, comenzamos a las 9 de la mañana. Gracias a todos los que han visto este programa esta noche. Gracias por estar ahí. Fue una gran bendición tenerlo como todos los sábados a las 8 de la noche. Pastor, gracias por estar acá en nuestro programa. Despídase, y si Dios nos lo permite, mañana a las 8 tenemos una cita acá en la oficina de la iglesia. Bueno, nuevamente, Pastor Viñas, muchas gracias. A las 9, perdón. A las 9 de la mañana. Tenemos para mí ha sido un honor y todo un privilegio compartir esta mesa de trabajo durante estas horas de la noche. Y quiero terminar con esto. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Esto no es un juego. Nosotros Amén. no estamos jugando a ser iglesia. Nosotros somos iglesia, pero necesitamos las herramientas. Yo he tenido comentarios donde me dicen, pero es que el Espíritu Santo es el que transforma las vidas. Sí, eso es verdad. Pero ¿cómo le llego a esa persona para que pueda recibir el mensaje del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo llegar a esas personas que de pronto están detrás de esto? Que nunca van a recibir un tratado y un flyer. Los tiempos cambiaron. La manera de comunicar el Evangelio cambió. El Evangelio es uno solo. El Evangelio es cruz. Pero ¿cómo lo comunicamos? Eso debemos entenderlo como iglesia. Tenemos una gran misión. No nos podemos quedar con el conformismo. Desafortunadamente encontramos muchas iglesias que dicen estoy contenta con las 20 ovejitas, con las 30 ovejitas. No, eso es una mentira del diablo. Amén. Muchas gracias, pastor. Ya lo saben. Gracias por estar acá una vez más, como todos los sábados a las 8, este programa. Nos vemos el próximo sábado, y mañana la iglesia que pastoreo nos tenemos una cita con este gran hombre de Dios en el santuario. Dios le bendiga. Buenas noches.